Bien, el primero es que tenemos que hacer un compromiso con nuestro equipo. El segundo es que tenemos que estar abiertos a ser animados o exhortados entre nosotros. El tercero es sumisión los unos a los otros. El cuarto es disposición a ser corregidos. El quinto es que no seamos personalistas, o en otras palabras, que no queramos sacar ventaja de las desventajas de los demás. Ver una debilidad en otro y aprovecharnos de eso, eso se llama desventaja, alevosía y ventaja. Ok, vamos a caminar en el sexto paso, que dice que trabajar en equipo nos da mayor autoridad. Para eso vamos a mirar lo que dice Marcos 16, 17. Gracias, Señor, por tu palabra. Marcos 16, 17. A ver, no perdamos el subtema. Trabajar en equipo nos da mayor autoridad. Trabajar en equipo nos da mayor fuerza, mayor ganancia. Hay muchas cosas favorables en trabajar en equipo. Marcos 16, 17 dice: y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Gloria al Señor. Gloria a tu nombre, Padre. Háblanos, Padre, en esta noche, en esta tarde, de tal manera, mi Dios, que podamos aprovechar los dos tipos de autoridad que tú nos das, y que podamos ejercer lo que dice tu palabra, pensando, mi Dios, en la autoridad que tenemos, moviéndonos en equipo, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, aquí está hablando de autoridad. Eso que estamos mirando ahí en Marcos 16, 17 y 18, está hablando de autoridad. Y quiero que tengamos conciencia de algo, que la autoridad no se impone. La autoridad fluye cuando hay sumisión. ¿Ok? Todos los que estamos bajo autoridad necesitamos ser sumisos. Todos los que estamos en autoridad no tenemos que imponer, tenemos que ser serviciales. Yo traigo o le doy servicio, protección y provisión a los que están bajo mi autoridad, y entonces los que están bajo mi autoridad experimentan un sentimiento de sumisión. Aleluya. Hay dos tipos de autoridad que necesitamos diferenciar. La primera es la autoridad espiritual. Esa autoridad espiritual es para todos los que creen. Todo creyente puede echar fuera demonios si cree en Cristo, hombres o mujeres. ¿Qué dice el texto?
Estas señales seguirán a los que creen. Todos los creyentes. Tenemos que apropiarnos esa palabra para nosotros, porque la palabra es muy clara, dice, estas señales seguirán a los que creen. Y yo, así dilo tú también, yo soy creyente en Cristo Jesús y puedo en su nombre echar fuera demonios. Y puedo en su nombre poner las manos sobre los enfermos y que estos sanen. Todos los creyentes en Cristo Jesús tenemos acceso a la autoridad espiritual. Aleluya. Esa es una autoridad espiritual. Todos podemos echar fuera demonios, todos podemos orar por los enfermos. Y todo lo que dice el verso 17 y 18 lo podemos hacer nosotros, porque ese es el ejercicio o la práctica de la autoridad espiritual. La segunda autoridad es la autoridad delegada. Una es la autoridad espiritual y otra es la autoridad delegada. Y esta autoridad es autoridad delegada o de gobierno o para gobernar. Y esta autoridad, hermanos, se va a conferir mediante la imposición de manos a todos aquellos que van a asumir o quieren asumir una responsabilidad para poder llevar a cabo la carga de toda la iglesia. ¿Ok? Es importante que nosotros podamos decir que nuestra iglesia es como una carreta donde van todos los miembros de la iglesia y que a lo mejor solamente uno va empujando la carreta. Y que pues nosotros digamos, necesito sumarme, bajarme de la carreta y sumarme a empujar la carreta. Y esos son los que van a recibir la autoridad delegada para poder llevar a cabo la carga de toda la iglesia. Entre el pastor y los que empiecen a recibir esa autoridad delegada. Cuando nosotros hablamos de un ejercicio mayor o un ejercicio de mayor autoridad, hablamos de alguien que tiene autoridad delegada. Y autoridad espiritual y autoridad delegada tienen que estar como en equipo. Alguien que tiene autoridad espiritual puede tener autoridad delegada. No le vamos a dar autoridad delegada a alguien que no tiene autoridad, que no ha hecho suya la promesa de que por ser creyente en Cristo Jesús puede poner las manos sobre los enfermos y echar fuera demonios. Por ser creyente en Cristo Jesús puede poner las manos, poner las manos sobre los enfermos y que sanen, poner las manos sobre los endemoniados o echar fuera demonios. Alguien que tiene autoridad espiritual posteriormente puede tener autoridad delegada. Y todo aquel que tiene autoridad delegada, si tiene autoridad espiritual, va a poder hacer todo lo que dice Marcos 16, 17, y va a poder también tener algunas actividades más dentro de la iglesia. Y eso va a provocar que empecemos a tener un cuerpo, un equipo de servicio a la iglesia cada vez más poderoso, en el cual
Entre esos del equipo no tiene que haber competencia. No debe de haber competencia. Uno de los errores que se cometen en las iglesias y por esa razón surgen las divisiones es que hay una competencia entre el equipo ministerial de la iglesia. Y siempre que haya competencia no vamos a poder ser sanos. Y para que no haya competencia necesitamos también caminar en el Espíritu. Todos los que después de tener autoridad espiritual obtenemos autoridad delegada, tenemos que tener la conciencia de que tenemos que ser dependientes del Espíritu, caminar en el Espíritu, y eso va a provocar que Dios traiga un respaldo glorioso a ese equipo. Eso va a provocar que Dios sea con y por ese equipo, y ese equipo va a poder servir eficazmente. Por muy capaces que seamos los hombres en el sentido secular, preparación, si no es Dios con y por nosotros, no somos capaces de poder hacer un equipo de bendición para la iglesia. Entonces, los que empiecen a bajarse de la carreta para empujarla y ser parte del equipo de servicio a la iglesia, todos tenemos que tener la guía del Espíritu Santo. Hermanos, hay cosas que la Biblia dice acerca de la iglesia. A lo mejor las tomamos en algunas ocasiones y le damos otra dirección. Hoy vamos a tomarla como que habla de la iglesia. Y vamos a ver lo que dice Cantares capítulo 6, verso 10. Cantares dice que es el cantar de los cantares, y eso se oye así más rimbombante. Cantares 6, 10. Esta palabra vamos a aplicársela a la iglesia. ¿Quién es esta que se muestra como el alba? Hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden. Primero hace una pregunta: ¿quién es? Y luego da cualidades que tiene. Hermoso como la luna, preciosa como el sol, imponente como ejércitos. Y bueno, todas estas cosas se está refiriendo a la iglesia de Cristo, y todas esas cosas que habla de ella son gloriosas, son preciosas. Dice que es imponente. En otras palabras, dice que la iglesia es imponente. Dice que la iglesia es contundente en sus hechos. ¿Qué la hace imponente y qué la hace contundente? Su dependencia del Espíritu Santo. La armonía que hay entre nosotros, que entre nosotros no hay competencia, y no porque no haya competencia entre nosotros somos incompetentes. No competimos entre nosotros, pero somos muy competentes en contra de aquello que quiera atentar contra nuestra iglesia. ¿Ok? Somos muy competitivos con lo externo de la iglesia, pero no competimos entre nosotros. ¿Está claro? Y dice que es como un ejército en orden. Y quiero que pensemos en un ejército que marcha bien, pero por muy bien que marche, no sabemos si ese ejército es bueno o es malo. Aunque
lleve bien el paso en su marcha, eso no hace evidente si es bueno o si es malo. ¿Cuándo es que nos vamos a dar cuenta que un ejército es bueno? Cuando se enfrente al enemigo en la guerra. Allí es donde se va a ver de qué está hecho. Allí es donde se va a ver cuál es el entrenamiento que tiene. Dios está comparando a su iglesia con un ejército. Un ejército unido. Un ejército en equipo. No dice que es como un general imponente. Dice que es un ejército. Un general es uno y un ejército es un ejército. Cuando alguien quiere decir que eran muchos, ¿qué dice? Era un ejército. Era un montón. Pero ese montón, ese ejército, es como si fuera uno. ¿Por qué? Porque sienten igual, gustan igual, tienen en común el deseo de que el Señor Jesucristo sea glorificado por estos, por aquellos, por estos y por todos nosotros. Por tierra, aire o agua, es lo mismo. Es lo mismo. Aleluya. Bueno, eso es lo que somos nosotros como iglesia. Un ejército, un equipo. Por eso cuando oremos, fíjense, yo siempre he estado a favor de que cuando oremos por alguien, vengan todos. Los que han creído, que creen en Cristo. Los que han creído en esa palabra. Y estas señales seguirán a los que creen. Y como yo soy uno de los que creen, aunque esté sentado hasta allá atrás, puedo venir y poner mis manos. Y cuando oramos por alguien, cuando oremos por alguien, hagámoslo todos. En equipo, como el ejército. Y cuando oramos más de 10, más de 20, y Dios obra, no vamos a decir, fue el hermano fulano de tal, o no vamos a decir, fui yo. Vamos a decir, fue el Señor. Allí nadie vamos a estar pensando, si lo hace uno solo y Dios obra, vamos a decir, y va a decir el que oró, el de la mano santa, soy yo. El de la mano santa es ese, el super ungido. Pero si le echamos montaña, nadie sabe. Y lo hacemos como lo que somos. Un ejército que está unido, que está estructurado, que hace equipo. Hermanos, todos decimos, o todos podemos decir que somos siervos. Pero ahora vamos a decir que somos siervos inútiles. Seguramente la palabra inútil a todo mundo le golpea. Pero cuando entendemos lo que el Señor Jesucristo dijo de los inútiles, podemos llegar a la conclusión de que nosotros ni a inútiles llegamos. Ojalá y fuéramos inútiles, porque un inútil es aquel que solo hace lo que tiene que hacer. Y yo te pregunto, ¿tú crees que tú y yo hemos hecho lo que tenemos que hacer? Estamos muy por debajo de ese nivel. ¿Ok? Bueno, todos somos siervos. Yo
pero ahora vamos a decir que somos siervos inútiles. Pero así como siervos inútiles, Dios ha tenido misericordia de nosotros y nos ha invitado a formar parte del equipo para hacer Él a través de nosotros lo que Él quiere que se vea en este mundo. Y qué bueno que te invitó a ti, y qué bueno que me invitó a mí, y qué bueno que viniste para escucharlo y saber que Dios te invitó y me invitó y nos invitó. Yo quiero que sepas que Dios con nosotros y sin nosotros, Él va a hacer lo que tiene diseñado hacer. ¿Ok? Pero hoy nos ha invitado a nosotros. Por eso tenemos que buscar con intensidad a Dios. Tenemos que buscar intensamente a Dios, buscar su voluntad, conocer sus planes para sumarnos nosotros al plan de Dios y que entonces podamos entender, podamos ver qué es lo que quiere hacer con nosotros cuando estemos juntos en armonía. ¿Qué dice el Salmo 133? Mira, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Hermano, ¿qué es armonía? Que estamos de acuerdo, que estamos contentos, que estamos felices, que entre nosotros hay eso. ¿Qué? Armonía. Cuando hay armonía, no hay contradicción, no hay inconformidad, no hay amargura. Hermanos, Dios busca que haya armonía entre nosotros. La única clave que haya armonía es que nosotros busquemos con intensidad a nuestro Dios. Y entonces vamos a poder entender qué tanto quiere hacer Dios con nosotros, usándonos a nosotros. Entonces tenemos una oportunidad maravillosa o maravillosísima para poder funcionar en equipo. Despojémonos de todo sentimiento egoísta. El egoísta dice primero yo, después yo y al último yo, y si me equivoco sigo siendo yo. Si alguien tiene que brillar aquí, tiene que ser yo. Si alguien tiene que llevarse la mejor parte, tengo que ser yo. No. El único que tiene que brillar en esta iglesia es nuestro Cristo. Y nosotros sentirnos bienaventurados por la invitación que Dios nos ha hecho a formar parte de su equipo. Nunca pase por nuestra mente atacarnos los unos a los otros, porque entonces eso va a debilitar al equipo. Cuando alguien acusa a otro hermano porque hizo malas cosas, no está hablando mal del hermano, está hablando mal del equipo. Y está hablando mal del dueño del equipo. No hagamos eso. Tengamos en mente que estamos para complementarnos. Los déficits de los demás que nos provoquen a nosotros el anhelo de cubrirlos, sabiendo que también nosotros tenemos déficits que van a haber quienes los quieran cubrir también, y que nos sintamos protegidos por los demás y no atacados, y no que eso es real, hermanos. En muchas iglesias están esperando que alguien se equivoque para hacerlo a un lado y tomar el lugar de él. Por eso es que hay divisiones, porque
alguien quiere tomar el lugar del pastor. Y si no lo puede hacer, dice, pues le doy golpe de estado, me llevo el 50%, el 20, el 30 o el 70% de la iglesia. Y de todos modos, pues salgo con la mía. Bueno, con la suya, en el sentido de capricho, de intereses. Gloria al Señor. Todos tenemos déficits. Y no nos va a preocupar tener déficits, porque sabemos que los demás están para complementarnos. Y como todos los demás tienen déficits, tenemos que invertirnos para complementarnos. Tú me eres garantía y yo te soy garantía. A veces los hermanos que dirigen cantan el coro contrario al que nosotros queremos que cante. Decimos, debería de cantar este. Y por eso a algunos les provoca el sentimiento de decir, pues ese no lo canto. Hoy te digo, canta el que él dice que cantes. ¿Ok? Y si hay oportunidad de que le digas, hermano, cantemos este, y él quiere cantarlo, qué bueno. Y si no, canta el que él quiere que cantes, porque tu corazón está el sentimiento de apoyarlo, no de meterle el pie y que empiece allí a dar bandazos y que el rato, en vez de que dirija mejor, dirija peor. ¿Qué necesitamos hacer? Necesitamos hacer un equipo poderoso. Un equipo, hermano, que cada uno de nosotros garantice que va a estar cada vez mejor. En el momento de la guerra, si está haciendo malas cosas, no lo abandones. Porque si tú te apartas, te va a agarrar a ti solo el enemigo, porque te separas del ejército, te separas del equipo y entonces tú vas a ser el vulnerable. No, únete, súmate, ayúdalo. En el ejército le decimos espíritu de puerco. ¿Espíritu de puerco? Ay, caray. De cuerpo, ¿no? ¿De qué? Cuerpo. Cuerpo. Desde el cuerpo humano. Ok. Eclesiastés 4:12. Aleluya. Dice, y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Los jarochos dicen que no se rompe presto. O sea, presto también es pronto. Bueno, corto. Y si alguno y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Eso es lo que quiero que veamos. Imagínate que viene algún individuo por ahí y te hace frente, pero llega cualquiera de los hermanos y entre los dos le resisten. Y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Dice, alguien que está solo puede ser atacado y vencido, pero si son dos, se ponen de espalda con espalda y vencen. Mejor todavía si son 3, porque una cuerda triple no se corta fácilmente. ¿Esa qué versión es? La NTV. ¿La qué? NTV.
NTV, Nueva traducción viviente. NBI, No, NTV. TV. Luego la voy a conocer. Imagínense que uno solo lo atacan por la retaguardia, pero dice allí que se ponen espalda con espalda. ¿Ya se imaginan cómo se ponen? Esta es su cara de cada quien y se ponen así. Este ataca para acá y este ataca para acá. Para acá. Ambos lados cubren. Y, ¿cómo dice donde dice cordón de tres dobleces no se rompe esto? Mejor todavía si son 3 porque una cuerda triple no se corta fácilmente. Y mejor todavía si son 3, mayor fuerza. Porque una cuerda triple no se rompe pronto, presto, fácil, rápido. ¿Ok? ¿A qué nos está invitando? A que tengamos una buena relación entre nosotros. A que hagamos un buen equipo. Que nos protejamos así, espalda con espalda. Este protege a este y este protege a este. Y si son 3, pues ya ponen, hacen como un triangulito ahí y hay mejor cobertura no nos van a atacar por ningún lado porque está cubierto los 360 grados. ¿Ok? Nadie sobra. Ah, pero si tú dices yo le entro solo, 1 contra 1, posiblemente te den la vuelta. Hermanos, Dios quiere que tengamos afinidad, armonía, integración, que haya integración entre unos y otros. Dios quiere que en el asunto del servicio, del servir en la iglesia, seamos montoneros, hermanos. El día que las hermanas fueron al retiro allá en Donato Guerra, ese viejo Donato, ese se llama Don Nato, ¿sí, verdad? Don Ato. Bueno, ese es Donato. Ok, ya, todo junto. Terminaron de comer las hermanas, tenían varios días sin comer, y cuando comieron, pues comieron devorativas, pero después era un desorden ahí terrible. Alguien organizó que, Jenny, tú hiciste los boletos para ver qué hacía una y qué hacía otra. ¿Qué nos hiciste? Rosalía. Ok. Y para que no se viera mal así como diciendo, esta me cae mal, la pongo a lo peor, y esta me cae muy bien y esta a lo mejor. Y hizo boletos, ¿ah? Y cada quien sacó. Y hicieron el aseo, juntaron las mesas, lavaron los trastes, así. ¿Sí se acuerdan? Sí. Yo creo que las mujeres ni cuenta se dieron de eso porque estaban felices que ya habían comido. Bueno, hay una buena ventaja en hacer las cosas en armonía, en equipo. Les digo que me gustaría que los hombres adoptáramos en coinonía, que adoptáramos la postura, la actitud, las acciones de las mujeres en respeto a los demás, en hacer las cosas en equipo, estar prestos para hacer todo. Ese día las mujeres han de pensar que no me di cuenta, pero me di cuenta cómo hicieron todo bien rápido. Bueno, allí podemos mirar la ventaja de hacer las cosas en equipo. No protestó la que hizo, la que no le gustó, le tocó hacer lo que no le gusta, no protestó. Y la que hizo lo más sencillo, menos protestó, eso estaba feliz.
Estoy mirando Eclesiastés 4:12, ¿verdad? Dijimos que si le entra solo, uno contra uno, está difícil, pero si le echamos un montón, y dijimos que en el servicio Dios quiere que seamos montoneros, que le echemos un montón. Ahí la mujer le echaba un montón al desorden que dejaron después de comer. Dios dice que al diablo le echemos un montón, y echándole un montón le vamos a dar hasta por debajo de las orejas, hasta atrás de las orejas y hasta por debajo de la lengua. Mateo 18:19. Mateo capítulo 18, verso 19. Dice: otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Fíjense nada más la importancia de estar en armonía, de estar en equipo, de estar en integración. Los llaneros solitarios siempre van a ser vencidos. Los llaneros solitarios no tienen parte en la victoria. Ese llanero solitario que ganaba siempre, que ganaba, que eso es una mentira. Tenía toro, ¿Tenía qué? tenía toro con él. ¿Tenía qué? A toro, tenía toro. Ah. Okay. Tenemos que echarle un montón, porque el diablo, cuando te ve de llanero solitario, te engaña, te pega, te derrota. Aquí dice: Te hace creer que eres suficiente, pero te va a acabar. para eso te provoca que sientas eso, para que te leves solo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. ¿Por qué Dios va a responder? Porque nos pusimos de acuerdo. Qué bueno que el hombre se ponga de acuerdo con su mujer y la mujer con su marido, y que le echen montaña al diablo, y que hagamos equipos entre nosotros, que hagamos equipo, no equipos así como que al rato ya sentamos, aquí están el equipo de los inteligentes, acá está el equipo de los que para competir entre nosotros. No. Entre nosotros somos un solo equipo. Solamente por ponernos de acuerdo con otro más, Dios nos va a contestar. Dice: porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Qué vamos a provocar si estamos unidos? Que Dios esté en medio de nosotros. Pero si nosotros nos abrimos del equipo, Dios no está con nosotros. ¿Por qué nos abrimos? Porque somos autosuficientes, porque somos orgullosos, porque alguno de los que están ahí no me cae bien. Hay discordia. No está Dios con nosotros. Pero dice: donde estén dos o tres congregados en mi nombre, dice el Señor, ahí estoy yo en medio de vosotros. Hasta eso tenemos de ventaja el estar integrados en equipo, que Cristo esté en medio de nosotros. Por eso, autoanalicémonos y veamos qué nos estorba para poder hacer equipo con los demás. Sacudámonos eso y echémosle montón. Porque si el diablo ve que estás separado y esa separación deja una grieta en el equipo, deja un agujero en el equipo, imagínate que estamos en una rueda así y tú te sales, ya quedó una grieta, y entonces a través de esa grieta
que se llama una falta de colaboración, una falta de armonía, una rebelión, una indiferencia, una muestra de soberbia. Hermanos, eso lo va a ocupar el diablo para minar al equipo. Y entonces el equipo va a perder autoridad espiritual, esa autoridad espiritual que Dios nos ha dado como creyentes. ¿De quién es la autoridad espiritual? De todos los creyentes. Pero empezamos allá a sentir raíces de amargura, resentimientos y nos abrimos. Ya dejamos una fisura que el diablo va a aprovechar para debilitar, lo voy a decir así ahora, a la iglesia, que es nuestro equipo. Segunda de Corintios 13:1. Segunda de Corintios capítulo 13. Gloria al Señor. Aleluya. Dice: esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. Hay cosas que necesitamos tener un equipo para ponerlo a consideración del equipo. Un equipo que tiene autoridad espiritual y autoridad delegada. Y entonces tengo un equipo con el cual puedo dilucidar cualquier situación y se va a dar lo que dice este texto. Esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. Hay asuntos que no es bueno que yo los decida solo. Y de repente yo he tenido que apoyarme con Lalo y decirle: hijo, tengo este asunto, necesito tomar una decisión. Y algún día quiero tener un equipo mayor con el cual yo pueda dilucidar cualquier situación de la iglesia. Aquí dice: para que, esta es la tercera vez que voy a vosotros, por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto, para que haya un equipo que entre todos tomemos la mejor opción. ¿Ok? Este texto dice que se necesitan 2 o 3, así como mínimo. Pero un día yo quiero tener 7, quiero tener 14 o 21. Digo, igual y no lo voy a poder lograr ver. O mínimo 12. Igual y no lo logre ver, pero que tengamos la conciencia, los que se queden, que necesitamos al equipo. Aleluya. Para que la casa esté segura. Estoy hablando de la iglesia. Para que haya garantía de cobertura y o de protección. Necesitamos que las cosas sean hechas por mínimo, por 2 o 3 mínimo, para que haya mayor autoridad espiritual. Sumo la autoridad espiritual que Dios me ha dado a mí con la autoridad espiritual que Dios le ha dado a 2 o 3 o 7 o 12 o 14 o 21,
hay mayor autoridad espiritual. Acuérdense que la autoridad espiritual la tenemos todos los creyentes. Pero la autoridad delegada la vamos a, ya miramos cómo la obtenemos, mediante la imposición de manos. Y así confirmamos. Y así confirmamos lo que Dios quiere que se haga. Vamos a mirar durante el caminar en este tema, vamos a mirar alguna situación por ahí que trajo seguridad. Hechos capítulo 20, verso 28. Hechos 20, 28. Gloria al Señor. Dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Para apacentar la iglesia ¿de quién? Del Señor, de Cristo. La iglesia no es nuestra. Si fuera nuestra, podríamos hacer por la iglesia lo que se nos pegue la gana, pues es mía. Pero la iglesia no es nuestra, la iglesia es del Señor. ¿A qué precio es de Él? La cual Él ganó por su propia sangre. Uy, hermanos, siquiera lo hubiera comprado con Gabriel o con Miguel o con este otro, ¿cómo se llama? Esos que tienen 6 alas, hombre. Es como un serafín, caray. A ver, denme todos los nombres que conozcan de las diferentes órdenes angelicales. No les entendí nada. Ángel, arcángel, serafín, querubín, Ángel, Miguel, Gabriel. Siquiera hubiera sido uno de esos, hermanos, seguramente el diablo hubiese exhibido también 2, 3 de sus demonios que antes eran ángeles. Era querubín protector. Ese era el Satanás, Lucifer. No, pero nos ganó, y el texto dice con su propia sangre. La iglesia es del Señor. Tengamos cuidado, tengamos amor, tengamos cariño por la iglesia, porque la iglesia es del Señor, hermanos. Hermanos, algunos pastores dicen que eso es su iglesia, y yo siempre he dicho que la iglesia donde Dios me puso a servir, la iglesia en la que yo sirvo, y bueno, eso me ha dado de alguna manera consuelo en mi corazón de decir: esta no es mi iglesia, esta es la iglesia a la que yo le sirvo. Bueno, conscientes de que la iglesia no es nuestra, conscientes de que la iglesia es de Cristo porque Él la ganó con su propia sangre, tenemos que mirar, hermanos, que la iglesia esté segura, protegida, provista, alimentada. Estoy hablando de los que decidan bajarse de la carretada y empujarla y darle seguridad para servirle a la iglesia. Tenemos que mirar que la iglesia esté segura en todos los ámbitos, alimentada, y que la iglesia tenga una buena dirección, caminando en dirección al Señor, no en dirección a ningún individuo, humanamente hablando, sino
caminando en la dirección hacia el Señor dentro de la voluntad de Dios. Hermanos, si logramos eso de la iglesia va a ser edificada, fortalecida, se va a convertir en ese ejército integrado también, unificado. Vamos a mirar lo que dice Hechos 14:23. Hechos 14:23 dice: y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. ¿Qué dice que constituyeron? Ancianos en cada iglesia. ¿Qué quiere decir eso? Que esos ancianos se sumaron al equipo de los que sirven, de los que ahora están para proteger, para proveer, para servir a la iglesia. Eso fue lo que hicieron. Pero dice que oraron con ayunos y después ordenaron. Vuelvo a decirles, ordenaron ancianos y esos ancianos se sumaron. Imagínense que esas iglesias eran como la iglesia Monte Sinaí, que solamente tiene pastor. Y ahora esos ancianos van a sumarse al equipo del pastor, que es uno. Y ahora ya van a ser, supongamos que ordenamos 3 ancianos, 7 ancianos. Ya vamos a hacer un equipo de 8. Los ancianos que ordenemos más el pastor. Hermanos, esos ancianos eran tomados de todos aquellos que habían entendido que tenían una autoridad espiritual. Los que han entendido que tienen una autoridad espiritual siempre van a estar queriendo ser punta de lanza para ir y orar por los enfermos, para ir y echar fuera demonios. ¿Por qué tienen ese concepto? ¿Por qué tienen esa idea? Porque ya se la creyeron, porque ya creyeron que han recibido autoridad espiritual. Y con autoridad espiritual van y ponen la mano sobre los enfermos y los declaran sanos. Y si no sanan, que no sanen. El que sanen o no sanen los enfermos por los que nosotros oramos no es asunto nuestro, es de Dios. Tú y yo tenemos que obedecer lo que Dios dice. Si a Él le place, lo sana, y si no, no lo sana. Pero si tú oras oramos por los enfermos y no sanan, no solamente digamos es un asunto de Dios, hagámonos nosotros un autoexamen. Estaremos siendo fieles a creer. Estas señales seguirán a los que creen. Estaremos siendo fieles a creer en el Señor. Y también estaremos viviendo de acuerdo en santidad, en obediencia, en fidelidad, en amar al Señor, de acuerdo a nuestra fe que tenemos en Él. Creemos en Él, pero estamos viviendo también en todo lo demás en afinidad a nuestra fe en Él. Y si todo eso está sucediendo bien, pues es un asunto de Dios. Y si eso no está de acuerdo a lo que creemos, entonces hay que corregir situaciones en nosotros. ¿Okay? Igual y ya sabemos que no estamos caminando en santidad, en obediencia, en fidelidad, y para qué estarle buscando más. Ya sabemos, Dios nos dice: andas chueco por aquí.
examínate a ti mismo y no te has examinado a ti mismo. ¿Ok? ¿Quieres ir y poner las manos sobre los enfermos? Y tú estás enfermo. Aquel está enfermo orgánicamente y tú estás enfermo del alma. O sea, en el sentido fidelidad, santidad. Santidad. Ajá. Fidelidad, obediencia, santidad, amor a Dios. Y si, pero si estamos bien en eso y oramos y en vez de que sane se muere, Dios no nos mandó a que nosotros sanemos a los enfermos, nos mandó a que nosotros oremos por los enfermos y quien los sana es el Señor. Gloria al Señor. Muy bien. Hermanos, allí en Hechos 14:23 dice que ordenaron a los ancianos, y quiero decirles que esos ancianos eran tomados de aquellos que ya tenían una autoridad espiritual en la práctica, en el ejercicio. Lo hacían evidente a través de estar integrados al equipo. Vos podés decir, no podríamos tomar a alguien para ungirlo como anciano de alguien que no se quiere integrar al equipo. ¿A quién vamos a tomar? A los que están integrados al equipo. Amén. A los que ponen en práctica su autoridad espiritual. ¿Qué vamos a hacerles? ¿Qué vamos a hacer con ellos? Les vamos a legar autoridad, o les vamos a dar autoridad delegada, o les vamos a legar o a delegar autoridad. ¿Ok? Entre mayor equipo tengamos, la iglesia va a tener un mayor crecimiento. El equipo tiene que crecer proporcionalmente a la iglesia. ¿Por qué es que las iglesias se estancan? ¿Por qué es que nuestra iglesia está estancada? ¿Por qué? Porque le hace falta equipo. Eso es. Le hace falta equipo. Cuando hay equipo, la iglesia sigue creciendo. Para que esta iglesia Monte Sinaí crezca, de la iglesia necesita integrarse al equipo. De la iglesia en general necesitan integrarse al equipo. Necesitamos equipo para que la iglesia crezca, que la iglesia se involucre a formar parte del equipo, para que podamos llevar entre todos la carga y para que podamos llevar entre todos el desarrollo de la iglesia, para que podamos provocar el crecimiento de la iglesia. Porque la iglesia con equipo va a crecer saludable, porque el equipo es el que cuida, es el que sirve a la iglesia. Hay un buen equipo, vamos a tener una iglesia saludable, porque el equipo cuida, sirve, protege a la iglesia. Hermanos, esta iglesia seguramente tiene el tamaño de mi capacidad de atención. ¿Qué necesito? Que se sumen otros al equipo para que la capacidad de atención ahora no solamente sea mía, sea de varios más. Y con esa capacidad de atención la iglesia crezca más. ¿Qué se necesita? Que haya hermanos
que se sumen al equipo o ministros con responsabilidad. ¿Por qué creen que hubo 4,000, 5,000 convertidos, 3,000 convertidos? Si 3,000 convertidos fueron los primeros que se convirtieron en el primer mensaje de Pedro, ¿verdad? ¿Por qué hubo 3,000 convertidos en ese primer mensaje de Pedro? Porque habían 120 chimuelos que masticaban tachuelas. ¿Entienden eso? Porque había 12 apóstoles, como que habían 7 diáconos. Diáconos que mientras no estaban sirviendo a las mesas, ¿qué creen que estaban haciendo? Estaban haciendo milagros. Hermanos, con ese tipo ministerial, la iglesia podía crecer de 120 a 3,120 sin ningún problema. Había un buen equipo que podía darle servicio, cobertura, provisión a la iglesia. 120, dije, 120 chimuelos que masticaban tachuelas. 12 apóstoles, 7 diáconos. Estamos en nuestra iglesia que hayan hermanos que empiecen a sumarse al equipo. ¿Tenemos? Bueno, tenemos pastor para empezar. Luego tenemos director de alabanza. Y luego tenemos ministros de alabanza. Y luego tenemos directores de culto. Pero no tenemos diáconos. Perdón, diaconisas. Su título es muy bueno. Y ejercen como si lo fueran. Felicidades. Pero necesitamos diáconos, necesitamos ancianos, necesitamos ayudas y gobernaciones. Pero ya con esa visión tengo autoridad espiritual. Y cuando me llamen a cualquiera de esos 4 ministerios, voy a tener autoridad delegada. Y cuando tengamos eso, hermanos, nuestra iglesia va a crecer. Porque ya vamos a poder atender Les voy a pedir que cuando vengan gentes nuevas, ustedes no me absorban. Denme chance de ir a los nuevos y saludarlos. De repente alguien me tiene atorado aquí y yo estoy viendo a los nuevos y no le puedo decir a este, déjame ir a ver a aquel. A mí no me gustaba que Moisés Caballero terminara de predicar y dijera, no atiendo a nadie, no esto, no lo otro, y se echaba a caminar por el pasillo ahí, y como tiene guaruras, todos los guaruras allí a su alrededor, y se salía y se iba, decía yo entre mí, pues qué mal van, caray, ¿no? Se me hace un extremo, pero el otro extremo es que yo sea absorbido por ustedes, que ustedes deberían atender a los nuevos, pero no les hace caso y me estorban a mí para atenderlos. Y también para que coma. Hoy dije que no iba a comer, pero cuando estaba allí en mi mesa me dio una hambre. ¡Visita!
me tuvo que dar de comer. Me comí 3 tacos de 2 tortillas con harto queso. Un queso que compré por allá por Oaxaca, muy rico. Ok, ese es otro rollo. Necesitamos empezar a hacer que crezca el equipo para que crezca la iglesia. Esa iglesia de Jerusalén crecía en esas zancadas porque tenía un muy buen equipo. Ya les dije, 120 chimuelos. Imagínense si no hubieran estado chimuelos, mastican vidrios. 120 chimuelos que masticaban tachuelas. 12 apóstoles. 7 diáconos. Alambres de púas, grapas, clavos. Nuestra iglesia necesita ese equipo, hermanos. Un equipo en armonía. Un equipo que cada uno de nosotros tome su lugar para entre todos complementarnos y darle la mejor protección, provisión y servicio a la iglesia, a los que ya están y a los que vienen. Pero quiero decirles una vez más, se los digo en muy buen plan, hermanos. A veces me doy de topes, le he dicho a Luisita, ¿tomaste datos de las personas nuevas? No. ¿Y por qué no? Bueno, porque está en una o en otra actividad. Necesito un equipo que si a mí me absorben los hermanos, que ese equipo esté así. Mira, vinieron 2, 3 nuevos y me voy a invertir para abordarlos, tomar sus datos, ver qué problema tiene, situaciones de estas, para que la gente que viene por primera vez sienta que alguien se interesó en este lugar por ellos y que eso le provoca en su corazón querer volver. Pero ni el pastor, ni nadie. Que entendamos nuestra función dependiendo de la actividad. No por hablar bien de alguien, pero la palabra de Dios dice que honra quien honra merece. Y por ejemplo, Dios me ha mostrado a través de la vida de Laro, cuando Él está compartiendo la palabra, tiene una función. Cuando Él está enfrente de la alabanza, en su grupo o dirigiendo, tiene otra función. Pero cuando le ha tocado estar bajo órdenes, dice que hago. Entonces, tiene bien entendido la función dependiendo de la actividad. Amén. Entonces hay veces que está con una autoridad y hay veces que está bajo autoridad y dice, me pongo a sus órdenes, ¿qué hago? Amén. Eso es de copiarse, ¿no? Claro, claro. Y eso nos va a volver más versátiles. Y lo vamos a ir caminando y aprendiendo y nuestro panorama de servicio se va a ir abriendo. Y un día vamos a tener una capacidad de servicio fluida que bendiga a quien sirvamos. ¡Aleluya! Muy bien. Entonces, cada uno de nosotros tenemos que servir dependiendo donde Dios nos ponga a servir, dependiendo del don, dependiendo de la gracia que Dios nos ha dado para servir. Porque todos hemos recibido de Dios dones, porque todos hemos recibido de Dios gracia o diferentes gracias. Y tenemos que encontrar cuál es el modelo de una iglesia viva, en acción. Primeramente, nacimiento, crecimiento y después al servicio. ¿Ok? Romanos 12:6. Romanos capítulo 12.
verso 6. Aleluya. Romanos 12, 6 al 8, para que lo tengan ahí. Dice: de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si el de servir, el servir. O el de enseñanza, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte, con liberalidad. El que preside, con solicitud. El que hace misericordia, con alegría. ¿Cuál de estos dones tengo yo? Ustedes deben de ver aquí algún don que tengo yo. El de presidir. ¿Dónde está? El que exhorta con exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, con prontitud. Pero ustedes tienen a uno, aquí tienen que mirar cuál de estos dones tiene cada uno de ustedes y que lo tomemos como el modelo de una iglesia que está viva, que está activa. Imagínense que mi mano se resista a darme de comer y que mi pie quiera darme de comer. No, ¿verdad? Ya me voy. Digo, ya no vamos. Hermanos, no somos una organización donde en la organización toman a los más entusiastas o a los que tienen más ganas, o generalmente toman a los más nuevos. En algunas iglesias, ya no una organización, en algunas iglesias que parecen una organización, ¿saben qué? Toman a los que tienen más dinero. Yo soy peor que un burro, pero muchas veces esos que tienen más dinero son peores que yo. He visto a iglesias, es más, en nuestra iglesia ha habido gente que tiene dinero y que quiso, y no. Y porque aquí no hicieron nada, se fueron a otro lado y allá los pusieron hasta de pastores, no de copastores. Algunos hasta tienen estación de radio, tienen tiempos en el radio. Sí, y de doctrina o de conocimiento de la palabra de Dios no tienen nada. Nada, pero tienen dinero. Y estuvieron entre nosotros. Gloria al Señor, que jamás me he dejado llevar por alguien que tenga dinero. Pero en algunos lugares no están buscando a los que Dios les ha dado autoridad espiritual y que ellos lo han percibido y lo han vivido y lo ejercen y lo caminan, para que después se les pueda dar autoridad delegada. No les dan autoridad delegada, tengan o no tengan la conciencia de que tienen autoridad espiritual. ¿Y qué creen? Hemos dicho que un ministro que no tiene el llamado de Dios para servir es como un hueso fuera de su lugar. ¿Qué provoca un tobillo fuera de su lugar? Dolor para todo el cuerpo. Tengo alguna situación que contarles, no se las voy a contar porque 2 o 3 de ustedes las conocen y van a decir: este cuate se vuela las trancas, se vuela las manos. Pero gente que ha estado aquí se ha ido a otro lado con dinero, entre comillas, porque tener dinero es como que alguien diga: tengo lo suficiente para que viva yo, mis hijos,
nietos y mis bisnietos sin que hagan nada No se lo cabe. y que no se lo acaben. Eso sería tener dinero, pero no, es así. Ay, a veces dice la Biblia que nada es para siempre. A veces cuando estamos arriba tenemos que decir, esto no es para siempre. En cualquier momento la rueda de la fortuna se va a volver infortuna y me va a tener abajo. Pero cuando esté abajo, que también podamos decir, esto tampoco es para siempre, como es la rueda de la fortuna, voy a poder estar arriba y así. Ya el que tiene garantizado, por ejemplo, un Slim, este tipo que tiene Las moscas. el otro día, no me acuerdo con quién venía caminando en un carro por ahí cerca de la torre Pemex. Para allá hay un centro comercial que se llama Plaza de las Estrellas. no. Galerías. Galerías, otra, es la misma. Es Antara. Pero es esa allá en Cuauhtémoc. Pero ahí está cerca la torre de Pemex. Está por Morena, ¿no? Y este me venía diciendo, mira, todo esto es de Slim. Unos edificios que, hombre, con uno de esos teníamos para vivir placenteramente. El tipo tiene varias manzanas. Enfrente de Antara hay Es en Polanco. ¿Es en Polanco? ¿Qué? De Antara a la torre de Pemex no nos hicimos nada, entonces digo, por eso está de cerca. Pues quiero decir que un tipo de esos ya tiene, no sabe ni lo que le está cayendo, ni cuántos millones de pesos le caen diarios a sus cuentas. Está durmiendo. Está durmiendo y está ganando. Anda de vacaciones gastando mucho dinero y sigue ganando más de lo que gasta. Ese sería un rico. Entre más gasta, más gana. Entre más gasta, más gana. Ese sería un rico. Pero a veces se dejan llevar porque dicen, no sé, esto y el otro. Las Torres Gemelas Y eran el orgullo de Estados Unidos. Les pegaron ahora sí que en el orgullo. Ok. En algunos lugares les dije que ponen a los oasis entusiastas y generalmente son los nuevos que llegan al evangelio felices porque razonaron, entendieron bien el perdón de sus pecados, tienen en su corazón gratitud, tienen en su corazón deseo de servir a Dios aunque no conozcan nada. Ellos están entusiasmados porque razonan: Dios me salvó del lago que arde con fuego y azufre, cambió mi vida, yo era una escoria de la sociedad y Dios cambió mi forma de sentir, mi forma de gustar. Estoy hablando de mí, hermanos, y me cambió así con un chasquido de dedos de un momento a otro. Dejé de sentir lo que sentía cuando no era cristiano y ahora siento como Cristo siente, gusto como Cristo gusta ahora que soy cristiano. Obviamente el corazón de mucha gente está con un sentimiento de gratitud. Pero todo eso, hermanos, puede ser efímero. Todo eso, como no hay una madurez, como no hay un entrenamiento, puede cambiar en cualquier momento. Bueno, muchos que están en su primer amor los usan para que sirvan en la iglesia. Y los que tienen años en la iglesia por ciertas situaciones no los usan para que sirvan a la iglesia, y entonces abusan del entusiasmo de su primer amor, pero no tienen madurez, que son frágiles, pueden ser volubles. ¿Qué necesitan? Más tiempo de ser cuidados, no que cuiden. Tiempo de madurar. Ellos necesitan todavía ser cuidados, ser entrenados, ser enseñados, ser establecidos en la doctrina. Sobre todo nosotros que tenemos una doctrina
y que tenemos una variedad de doctrinas diferentes, enseñanzas, que los hermanos las conozcan y eso les dé como arraigo, como que sea como el ancla que sostiene y que vengan vientos y pero que vengan y ellos se mantengan allí y que también les ayude a tener un crecimiento. Necesitan más tiempo de cuidados y no ponerlos a cuidar, para que puedan adquirir la capacidad de poder hacer las cosas excelentemente, con madurez. La Biblia dice que Israel no fue llevado por la tierra de los filisteos. ¿Qué hizo Dios con Israel? Lo llevó por los desiertos con varios propósitos. Primero, para que a través de los desiertos pudieran madurar, para que a través de los desiertos formarles carácter, para sacarles en el desierto, sacarles a Egipto del corazón. Nosotros a través de los desiertos Dios nos va a sacar al mundo. Eso es. Los llevó por los desiertos para darles madurez. Y la madurez es necesaria para poder servir. Sin madurez servimos, pero como no hay madurez, cualquier situación nos va a desanimar, nos va a provocar resentimiento y nos vamos a querer ir por cualquier cosa porque nos hace falta madurez. Cuando hay madurez decimos: no le sirvo a ninguno de estos y mucho menos al pastor. Digo, no de esa manera, despotismo. Yo le sirvo a Dios. Y si estoy sometido a Dios, aunque me caiga gordo el pastor, me someto al pastor. Y si estoy sometido a Dios, aunque me caigan gordo todos los de la iglesia, estoy para servirles a todos los de la iglesia. Si estoy sometido a Dios, nadie me va a caer gordo, porque mi sometimiento a Dios me va a dar la suficiente ternura para poder amar a todos los hermanos. Igual y nadie me quiere, pero yo los quiero a todos, porque eso me lo da el estar sometido a Dios. ¿Ok? Y vamos a poder servir al nivel que Dios sirve. Y vamos a poder formar parte del equipo sin tener sentimientos de competencia. Nosotros no tenemos que competir entre nosotros. Tenemos que mirar los déficits de los demás para poderles ayudar en ese su déficit, cubrir la parte que lo podría avergonzar ante los demás. Muy bien, gloria al Señor. La autoridad espiritual redunda en madurez espiritual. ¿Ok? Cuando alguien tiene autoridad espiritual, es porque ha alcanzado un nivel de madurez espiritual. Todos tenemos autoridad espiritual, pero ahora necesitamos ejercitar la madurez espiritual, porque autoridad espiritual es algo que sin ponerlo en práctica no nos hace confiables. Pero cuando alguien después de tener autoridad espiritual lo vive, lo practica, nos da confianza. Y si somos nosotros, damos confianza, porque además de ser confiables, demostramos que somos fieles a Dios. Hay testimonio. La
autoridad espiritual reposa sobre los que oyen y hacen lo que dice la palabra de Dios. Entonces, desciende. O sea, si alguien ha creído en el Señor, tiene autoridad espiritual. Eso es lo que dice el texto. Pero si alguien ha creído en el Señor y tiene autoridad espiritual, es porque es y hace como el Señor es y como el Señor hace. O sea, Cristo fluye a través de su vida. Y cuando Cristo fluye a través de nosotros, dejamos de ser nosotros y es Cristo a través de nosotros. Nosotros estamos muertos. El que vive en nosotros es Cristo. Dios nos prueba para aprobarnos. Después de haber sido probados, somos aprobados por Dios. Y Dios nos va a probar en alguna situación. Y si aprobamos, Dios nos lleva a un nivel mayor. Una vez probados y aprobados, Dios nos va a mandar no a que oremos por un enfermo, sino a que oremos por un endemoniado. Porque ya fuimos probados y aprobados. Entonces Dios dice, ese demonio lo puedes vencer porque ya fuiste probado y aprobado. Somos probados y aprobados por Dios. Hermanos, y como no nuestra, vamos a hablar de la iglesia universal, de la iglesia de Cristo, de la iglesia de Cristo en toda la faz de la tierra. Como la iglesia no es como las empresas, ¿qué hacen en las empresas? Si alguien no funciona, lo corren y contratan a otro. Hermanos, Dios nos trajo aquí porque Él ya nos tenía predestinados. Dice la Biblia que nos predestinó desde antes de la fundación del mundo. Y aquí Dios nos tiene un lugar y nos tiene una actividad. Y si no servimos en el momento, no nos va a correr, ni nos va a cambiar de sede. Y si estamos teniendo un desarrollo adecuado, porque la gracia de Dios no está siendo en vano en nosotros. La gracia de Dios está cumpliendo el propósito de Dios a través de su gracia. ¿Para qué Dios nos da su gracia? Para poder servirle correctamente. ¿Para qué Dios nos da su gracia? Para poder hacer su voluntad. No les entendí ya todo lo demás. Y poder hacer su voluntad es poder servirle correctamente y poder hacer lo que muchos de ustedes dijeron. Pero Dios, sí, Dios nos da su gracia para que a través de su gracia podamos hacer su voluntad. Y si estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos, porque su gracia no está haciendo en vano con nosotros, y estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos con todos aquellos que Dios ha puesto a nuestro cuidado, las cosas se van a ir dando. Y se van a ir dando, y nosotros nos vamos a dar cuenta que se van a ir dando en bendición. Lo que hagamos con los demás va a provocar bendición. Hagamos poco, hagamos mucho, lo que hagamos va a ser estable, va a ser secuente, va a continuar. Conscientes nosotros de que no somos nosotros, que es la gracia de Dios en nosotros. Los dones son las habilidades de Cristo.
los frutos del Espíritu son, el fruto del Espíritu es el carácter de Cristo. Entonces, todo lo que Cristo es a través de sus dones y del fruto se tiene que manifestar en nosotros. Los dones no en toda su totalidad, uno o dos dones, pero el carácter o el fruto en su totalidad. Por lo tanto, ninguno de nosotros debe de decir: soy un cero a la izquierda. Iba a decir, ninguno de nosotros debe de decir: soy un inútil. Porque ojalá y fuéramos inútiles, ¿no? ¿Ya me entendieron? Este culto de la tarde se vuelve muy pesado. Ninguno de nosotros debe de decir: estoy por demás en la iglesia. O voy a usar la palabra en el sentido que todo el mundo la concibe. Nadie debe de decir que es un inútil o que no sirve para nada, que no puede ser bendición, porque todos hemos sido bendecidos. ¿Y saben para qué Dios nos bendice? Para bendecir. El menos de aquí ha sido bendecido por Dios. El menos de nosotros tiene mucho para dar de bendición a los que nada tienen. En algunas ocasiones les he dicho que todos ustedes son unos maestros para aquellos en el mundo que no saben nada de Dios. Ustedes conocen muchas cosas. Lo único que tienen que hacer es decidirse y empezar a soltar lo que ustedes tienen, lo que Dios les ha dado. Bendito sea Dios. Hechos 15, 2. Hechos 15, 2. Miren, para poder entender el asunto mejor, vamos a leer desde el 1. Dice: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos. ¿Qué les enseñaban? Les decían: si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Qué ingratos esos, ¿verdad? ¿Qué es ingrato? Que no es grato. Dice: como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con esos mentirosos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. ¿Con quién tuvo Pablo y Bernabé la discusión no poca o no pequeña? Con los judíos, que decían: si no guardan los ritos de la ley, no son salvos. Entonces, Pablo y Bernabé seguramente les quisieron enseñar que las cosas no eran así y se pusieron a pelear. Tuvieron un conflicto no pequeño. Y entonces Pablo y Bernabé dijeron: si tú y yo no somos llaneros, llaneros solitarios, no somos llaneros solitarios, tenemos un equipo allá en Jerusalén de apóstoles y ancianos. Lo que quiero decir es que Pablo y Bernabé no eran unos niños en Cristo, pero ellos necesitaban ayuda en ese momento. ¿Por qué? Porque había un grupo de judíos que Pablo y Bernabé iban predicando la salvación por gracia en Cristo Jesús, y estos que iban atrás de ellos: está bien, acepten a Cristo, pero si no hacen esto y esto y esto, se los va a llevar el diablo. Y no, pues a ti te dicen que te va a llevar el diablo y no conoces lo que ahora conoces, te dan calambres. Pero si alguien viene y te dice que te va a llevar el diablo ahora que tú conoces lo que ya conoces, lo volteas a ver y te ríes de él. A ustedes no los puedo amenazar que si no llegan temprano a la iglesia, si no vienen a la iglesia el domingo en la mañana y en la tarde, se los va a llevar el diablo, porque si los amenazo con eso, ¿qué me van a decir?
a Jerusalén, y dice que con ellos algunos de los otros judíos. Y allá en Jerusalén estaban los apóstoles, los ancianos y toda la tropa del Señor. La tropa, el ejército del Señor, hermanos. ¿Y qué fueron a hacer? Hicieron su primer concilio, su primer convención ministerial. Llevaban un problema que necesitaban resolver y que ellos dos los rebasó, los aplastó. Pero dijeron: no estamos solos, allá tenemos un equipazo. Y fueron humildes, no se sintieron como más que los de Jerusalén, y echaron mano de la humildad que tenían para echar mano de la autoridad espiritual y también de la autoridad delegada. En Jerusalén estaban los apóstoles, los ancianos, ¿y quién más? ¿Y los diáconos? ¿Y quién más? Estaba el pastor. ¿Quién era el pastor? ¿Ah? Santiago, y es el mismo que Jacobo, acuérdense. Eso ya lo vimos en días pasados, no sé por qué. Si les pregunto quién más estaba, ya andan allí, que estaban los discípulos y que estaban los recién convertidos. No, estaban todos los que dice la Biblia, pero además también estaba el pastor. Fueron y dice que expusieron su problema y fue el pastor el que se levantó y dijo: está bien, no le vamos a imponer a los gentiles que se están convirtiendo a Cristo que guarden la ley. Lo único que le vamos a pedir a los gentiles es que se abstengan de tales cosas. Fueron, lo hicieron, la iglesia fue prosperada, porque todos los ministros, los que andaban allá y los que se quedaron en Jerusalén, trabajaron en equipo. Y el equipo le dio seguridad al asunto. Entonces dice que hicieron una carta y la mandaron con los Pablos y los ¿qué era Pablo y qué? Y Bernabé, con el Pablo y con el Berna, y dice que pusieron ahí: nos ha parecido a nosotros y al Espíritu Santo, y estar bajo el liderazgo, la dirección y la autoridad del Espíritu Santo es lo que nos da autoridad a nosotros. Ellos dijeron: nos ha parecido a nosotros y al Espíritu Santo. Vamos a ver lo que dice 15:28. Hechos 15:28. Dice, vamos a leer desde el 26, ¿les parece? Hombres que han expuesto su vida, si queremos leer desde el 25, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo. Y van a mandar con ellos a hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviaron, pues dice, o enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Y aquí viene lo bueno: porque os ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardáis, bien haréis. Y les dice: pásenla bien. Así pues, los que fueron enviados
ellos descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta. Habiendo leído la carta, dice la cual, se regocijaron por la consolación. Y ahí que le echan montaña Judas y Silas. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Vean el equipazo que tenían. ¿Qué problemón traían, hermanos? No va a ser nada fácil que tú vayas predicando por delante y que otro atrás de ti vaya, que diga, se metió a esta casa y aquí lo recibieron bien, pero yo voy a llegar con la mentira. Y no, Pablo y Bernabé ya estaban fastidiados, encararon a los judaizantes y se pelearon, pues, porque dice que tuvieron una discusión no pequeña. En otras palabras, una discusión acalorada. Casi se arremangaron las mangas y dijeron, aquellos dijeron, por la ley matamos. Y estos dijeron, por Cristo morimos. Bendito sea Dios. ¿Se acuerdan de eso? No pudieron arreglarlo con ellos ahí. Se fueron al equipazo que tenían en Jerusalén. Y allá Jacobo fue el que dijo que se hiciera. Y entonces no solamente se regresó Pablo y Bernabé, se regresó Judas y Silas. Pero ya traían una carta escrita que en equipo acordaron y redactaron. Y dijeron, no es bueno que le impongamos a los gentiles que se están convirtiendo a Cristo que guarden la ley. Lo único que les vamos a pedir es que se guarden de todo eso. Y eso provocó que la iglesia se motivara, se regocijara. Y entonces dijo Judas y Silas, y ahí les va más todavía. Dice que como ellos eran profetas, los consolaron con abundancia de profecía que les dieron de parte de Dios. ¿Qué les habrán dicho a estos profetas? Dios los ama, ustedes son unos hijos de Dios, ustedes valen Cristo, son la niña de los ojos del Señor. Aquellos estaban felices. Ya voy saliendo, hermanos, ya voy saliendo. Media hora más 30 minutos más, hermanos. Y les dijeron, esto es lo único de la ley que ustedes tienen que tomar en cuenta. Ya no tienen que seguir las tradiciones judaicas. ¿Por qué? Porque las tradiciones judaicas no tenían nada de relación con la salvación. ¿Qué eran las tradiciones judaicas? Sombras y figuras de lo que había de venir. Gracias a Dios por todo eso, porque eso nos ayuda a dilucidar con mejor razón lo que dice el Nuevo Testamento. Y que eso también es lo que puede llevar a que la iglesia ahora viva en plenitud, conscientes de que todo lo que decía la ley no tenemos que cumplirlo para ser salvos, conscientes de que todo lo que decía la ley, el Señor de quien somos y a quien servimos lo cumplió. Y que cuando nosotros aceptamos a Cristo, Dios nos da por hecho el cumplimiento de la ley. Bendito sea Dios. Bendito sea el Señor. Muy bien. Dice que entonces vino paz, vino consuelo, porque había una autoridad que trajo cobertura, que trajo protección, que trajo provisión.
vieron, sintieron, vivieron el respaldo de Dios en la iglesia, porque la iglesia tuvo paz. ¿Cuándo? Cuando todos los ministros se reunieron como lo que eran, un equipo para darle servicio, provisión y protección a la iglesia. Y entonces se juntaron, hicieron una búsqueda especial de las escrituras y buscaron la dirección y el liderazgo del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Ya. Y Dios les contestó. Eso es en la Biblia. Para que a nosotros nos convoque el estar siempre unidos. Así es como somos invencibles. Así es como vamos a vencer. Amén. Y que todos tengamos conciencia y que nos movemos bajo la dirección y el liderazgo del Espíritu Santo. Y eso es lo que nos puede mantener también en armonía, en integración entre nosotros. Padre, queremos darte gracias. Aleluya. Aleluya, Señor. Gloria a tu nombre, gloria a tu nombre. Padre, yo creo que como hombres todos tenemos ciertos complejos. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Si puedes dirigir tu mano hacia nuestro pastor y orar. Oh, bendito Rey de la Gloria, te alabamos, Señor, te bendecimos, Señor. Te decimos, Padre, a ti sea toda gloria, honra, poder, imperio, Dios Todopoderoso. Alabado sea, Señor, por siempre y para siempre, Dios bendito de los cielos. Señor, te alabamos, Padre, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Te alabamos porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia, Señor. Gracias, Dios Todopoderoso, porque todas las cosas, Señor, nos ayudan a bien, Padre. Y en este momento, Padre Todopoderoso, ejercemos lo que tú, mi Dios, nos has enseñado, mi Dios. Y todos a una, mi Dios, nos unimos en oración, Padre Todopoderoso. En tu bendito nombre clamamos, Señor Todopoderoso, conforme a tu voluntad, mi Dios. Clamando, mi Dios, orando, mi Dios, intercediendo en este momento en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesús, a través de la gracia, mi Dios, que tú nos has dado, papito lindo, a través de tu Espíritu Santo, mi Dios. Y declaramos la vida de nuestro pastor, mi Dios. Sana, Padre, en el nombre de Jesús. Padre Todopoderoso, tú tienes su vida, Padre, en tus manos, Señor. La vida de mi pastor, mi Dios Todopoderoso, la tienes tú, mi Dios. Y tú no te afliges, tú no te preocupas, mi Dios. Tú todo lo tienes bajo control, mi Dios. Tu palabra dice
toda rodilla será doblada, Padre, que delante de ti toda deidad, mi Dios, se humilla, Padre Todopoderoso, y huye de este lugar, Padre. Todo espíritu de enfermedad, mi Dios, todo espíritu, mi Dios bendito, de derrota, mi Dios, en este momento lo echamos fuera, Padre, para que tu Espíritu Santo en este momento, mi Dios, venga a darme, mi Dios, esa victoria, mi Dios, a la vida de nuestro pastor, que en este momento necesita, Señor bendito de los cielos. Alabado sea tu nombre, mi Dios, te glorificamos y te damos gracias, porque tú, mi Dios, eres en su vida, eres tú el que le está dando salud divina, sanidad divina, mi Dios, vida resucitada, Padre, paz y reposo, mi Dios Todopoderoso. Te alabamos porque eres tú, mi Señor, y solamente